El artículo 18 de la Constitución nos da derecho a estar informados e informar sin censura, sin reservas y con responsabilidad. La investigación periodística nos permite encontrar evidencias para sacar a la luz verdades ocultas. Nuestra misión es presentar esas evidencias porque las evidencias nunca mienten. Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Esto es artículo 18, donde solo cuentan las evidencias. ¿Saben ustedes cuál es la causa principal por la que nos morimos los ecuatorianos? ¿Cuál es la número 1? ¿Conocen la razón por la que hay mayor cantidad de muertos al año? Cuando hago estas preguntas, recibo las más variadas respuestas. Muy pocos aciertan. Generalmente responden lo que más cerca esté de ellos o lo que más impacto les causa porque lo han visto en algún medio de comunicación o lo leyeron a través de las redes sociales. Recientemente, una de las respuestas que más frecuentemente escucho es la delincuencia, precisamente porque es un tema que se está discutiendo mucho en la actualidad. Pues déjenme decirles que ni siquiera está entre las 10 primeras causas de muerte. Otra respuesta usual es accidentes de tránsito. Están un poco más cerca, es la sexta causa, aunque entre los hombres es la segunda. Pero no especulemos más, vamos a las evidencias, esas estadísticas frías, esas cifras que no mienten y que sirven para evitar que nos dejemos llevar por percepciones y sensaciones que no reflejan necesariamente la realidad. Lucero ha hecho una investigación. Para realizar esta secuencia de reportajes, acudimos a las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y otras instituciones como Ministerio de Gobierno y Fiscalía. Encontramos datos que pueden resultar sorprendentes para unos, conocidos para otros, pero son las verdaderas causas de muerte de los ecuatorianos. En el año 2017 se registraron 69.247 muertes en el país. ¿Pero de qué se mueren los ecuatorianos? Según el Registro Estadístico de Nacidos Vivos y Defunciones elaborado por el INEC, en 2017 la principal causa de muerte general fueron las enfermedades isquémicas del corazón, es decir, aquellas provocadas por el bloqueo de las arterias coronarias, las cuales cobraron la vida de un total de 7.404 personas. La segunda causa de muerte en el país fue la diabetes y las complicaciones que conlleva el exceso de azúcar en la sangre, con 4.895 fallecimientos. Y en tercer lugar se encontraron las enfermedades cerebrovasculares, las cuales provocaron la muerte de 4.300 personas. Con 500 víctimas menos, se ubicaron en cuarto lugar la influenza y la neumonía, seguidas por las enfermedades hipertensivas que llevaron a la muerte a 3.409 ecuatorianos. En sexto lugar apareció la primera causa por factores que no obedecen a enfermedades crónicas o de contagio: los accidentes de transporte terrestre, los cuales cobraron la vida de 3.017 personas en 2017. En la lista de las 10 principales causas de muerte en el país también figuraron la cirrosis y enfermedades del hígado, las enfermedades del sistema urinario, enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores y ciertas afecciones originadas en el periodo prenatal. Sin embargo, el orden puede variar un poco cuando se examinan las causas de muerte, dependiendo del sexo. En el caso de los hombres, si bien las enfermedades del corazón permanecen en el primer lugar de causas de muerte, el segundo lugar lo ocupan los accidentes de transporte terrestre, ya que de los 3.017 fallecidos, la gran mayoría fueron hombres. El orden del resto de causas permanece de manera similar a la lista general, exceptuando las 3 últimas, ya que en octavo lugar se ubicaron las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, en noveno lugar las enfermedades del sistema urinario y en décimo lugar el cáncer más común en los hombres en nuestro país, el cáncer de estómago o neoplasia maligna de estómago.
En el caso de las mujeres, aunque las muertes por enfermedades del corazón fueron menores que las de los hombres, se mantuvieron en el primer lugar de causas de muerte. La segunda causa de muerte más común en las mujeres ecuatorianas es la diabetes. El orden del resto de causas permanece de manera similar a la lista general, con la salvedad de que los accidentes por transporte terrestre no figuran entre las 10 primeras causas de muerte, y que en noveno lugar aparece el cáncer más común en las mujeres ecuatorianas, el cáncer de útero, seguido de las afecciones originadas en el periodo prenatal. Ahora, si comparamos las cifras de 2017 con las de 2016, nos encontramos que el orden de la lista se mantuvo casi de la misma manera, con la diferencia que de 2016 a 2017 disminuyeron los hombres fallecidos por cáncer de estómago y aumentaron los muertos por enfermedades del sistema urinario, y que en 2017 el número de mujeres fallecidas a causa de enfermedades hipertensivas disminuyó en comparación con el 2016, aunque incrementaron las fallecidas por influenza y neumonía. En el bloque anterior pudimos repasar las estadísticas oficiales y nos encontramos que 3 enfermedades relacionadas con la hipertensión y la presión sanguínea lideran las causas de muerte en el Ecuador. ¿En qué consiste cada una de estas enfermedades que le están ganando la batalla a los ecuatorianos? ¿Qué tienen en común gran parte de ellas y qué medidas deben tomar para evitarlas? Se lo contaremos a continuación. Al examinar la lista de causas principales de muerte, podemos distinguir enfermedades que se producen como consecuencia de malos hábitos alimenticios y predisposición genética, aquellas también que se producen por contagio, y otras que dependen de factores externos ajenos a la salud. Orlando Pin, médico internista y máster en salud pública y educación superior, detalla que por esta razón, al revisar la lista, podemos notar que algunas de las causas están vinculadas entre sí y que tienen que ver mucho con el estilo de vida que lleva cada persona. Haciendo ejercicios, haciendo deportes, no ingiriendo alcohol, comiendo los alimentos necesarios, no cargarnos de hidratos de carbono ni de azúcar refinada. Un plato balanceado tiene que ser colorido, el 50% tiene que ser vegetales, legumbres, verduras, que se vea mucho color en el plato. El 25% tiene que ser proteínas, una porción de pollo, una porción de pescado. El pescado tiene omega 3 que es maravilloso para el cerebro, y una porción de hidratos de carbono que equivale al 25%. Evitar el cigarrillo, evitar el alcohol. Como ya lo dijimos, la primera causa de muerte en nuestro país son las enfermedades isquémicas del corazón, o lo que bien podría explicarse como la muerte provocada por el bloqueo de las arterias coronarias. ¿Qué pasa cuando una arteria, la saco de acá, la pongo acá, tenemos mala alimentación, abusamos de las grasas saturadas, abusamos de los hidratos de carbono? Llega un momento en que se va a tapar una arteria. Entonces aquí vemos una arteria tapada, color amarillo, con grasa. Esta arteria se tapa y la graficamos acá. Entonces aquí se provocó un stop, aquí se provocó una isquemia, aquí se provocó una necrosis, aquí se provocó un infarto del miocardio. Si la arteria se tapó aquí, tenemos que llegar al hospital por lo menos 10 minutos para hacernos un tratamiento para que el paciente pueda sobrevivir. Pero ¿qué pasa si la arteria se tapa acá? Realmente es fatal y es un infarto del miocardio agudo. Depende del tamaño de la molécula grasa o depende de la cantidad de grasa que se aloja en la arteria o la dirección de la arteria para que pueda ser el ataque fulminante. Las enfermedades cerebrovasculares, terceras en la lista de causa de muerte, abarcan a todas aquellas personas que fallecieron por aneurismas cerebrales, problemas que guardan similitud con las ya mencionadas enfermedades isquémicas y con las enfermedades hipertensivas, que se ubican quintas en la lista de principales causas de muerte. ¿Qué pasa cuando un émbolo, que es el amarillito, viaja acá?
debido a una hipertensión arterial, debido a un aneurisma, se rompe la arteria. Al romperse la arteria, el paciente siente un fuerte dolor de cabeza que nunca lo ha sentido, superior al dolor de la migraña. Comienza a vomitar y a veces pierde conocimiento, pierde sentido. Pero ¿cómo prevenirlo? Controlándonos la presión. Y por lo menos si te duele la cabeza, amigo televidente, tienes que hacerte, aunque sea una tomografía o una resonancia magnética una vez al año. Porque a veces nos hemos encontrado con pacientes que les duele la cabeza y aparentemente no tienen nada. Se les hace la tomografía y se les descubre un aneurisma. ¿Qué es el aneurisma? Es como en esta arteria aparece como una vejiga. Y hemos visto casos que el paciente haciendo una mala fuerza o a veces estreñido, se le revienta el aneurisma y el paciente cae en coma. La hipertensión se ha denominado como el enemigo silencioso. A veces tú no sientes nada, vas a una consulta y te dice eres hipertenso. Cuando ya eres hipertenso y no lo descubre, la arteria íntima se comienza a dañar. Entonces como que se necrosa. Tienes que tomar de por vida tu antihipertensivo. El paciente a veces es reacio y dice, doctor, nomás la tomé un mes porque no me siento mejor, pero no. Cuando te diagnostica la hipertensión tu médico, tienes que tomar la medicación. La causa número 1 en el país es el famoso estrés. Les voy a explicar cómo funciona eso. A nivel renal, cuando se forma el estrés, estás con mucha ansiedad, que tienes que pagar esto, que tienes que pagar lo otro, que no te alcanza la plata por la alimentación. Llega un momento en que el riñón libera una hormona que se llama adrenalina, libera otra que se llama noradrenalina y liberan otra que se llama cortisol. Esta tríada de hormonas hacen que se suba la presión. Tenemos que evitar el tabaco, tenemos que evitar el cigarrillo, tenemos que evitar la vida sedentaria. Otro de los problemas que afecta a la salud de los ecuatorianos es la incidencia de la diabetes, una condición producida por el aumento de azúcar o glucosa en la sangre. Esta se ubica como segunda causa de muerte. El páncreas secreta una hormona que se llama insulina. Cuando nosotros comemos, la insulina va y digiere todo lo que hay. Existen dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que es la insulino dependiente, que le da especialmente a los niños y a los adolescentes. Las células pancreáticas que hay acá en el páncreas, ¿sí?, se comen toda la insulina. Y la diabetes insulina tipo 2 que le da a las personas adultas. Los principales síntomas de la diabetes son, te da mucha sed, tomas agua y no te sacía, comes demasiado, comienzas a perder peso, comienzas a tener dolores en los músculos y orinas a cada rato. Te hacen una prueba de azúcar. Lo normal de azúcar en ayunas es 100 miligramos por decilitro. Nosotros tenemos que tener cultura preventiva, evitar todo tipo de azúcar refinada, es decir, el azúcar que venden en la tienda, el azúcar que venden en el comisariato, eso no podemos tomar un diabético. Segundo, restringir un poquito los hidratos de carbono. ¿Qué es eso? Las harinas refinadas, la yuca, el pan, los verdes en exceso, porque eso se acumula en el hígado y se transforma en azúcar. Dentro de la lista de enfermedades que más vidas han cobrado, también constan la cirrosis y enfermedades hepáticas. Nosotros somos un país fiestero, celebramos todo, ya estamos en un feriado, la cervecita, el alcohol, el roncito, el tequila. El acúmulo de alcohol daña el hígado. Al inicio genera un hígado graso tipo 1, que se lo ve ecográficamente. Luego hígado graso tipo 2, dice, voy a hacer un poquito de dieta, pero sigues bebiendo. Cuando llegas al hígado graso tipo 3, al hígado graso tipo 4, el hígado ya no tiene ninguna función y te comienzas a hinchar y le provoca la llamada cirrosis. Con mucha pena hemos visto cualquier cantidad de pacientes que se han incrementado en la consulta por la cirrosis por el uso indiscriminado de alcohol. Otra causa es la hepatitis B y la hepatitis C. La hepatitis A es la más común
a veces por comer un alimento mal contaminado, o a veces por pescados crudos, a veces comemos la concha cruda, o a veces comemos el sushi crudo. Hay que ver todo eso. No estoy diciendo que es malo el sushi es espectacular, pero debemos saberlo dónde comer, porque hay rayos ultravioletas y ozono que desinfectan el pescado. Pero hemos visto causas de muerte por hepatitis A, porque se deshidratan y los pacientes ya llegan en estado ya prácticamente deshidratado con paro cardiorrespiratorio, donde no hay nada que hacer. Pero eso es con medida de higiene. La hepatitis B y la C, que es la que causa más muertes, y por cirrosis, malos hábitos sexuales. Los machistas que no usan preservativo, porque la hepatitis B se transmite por vía sexual. Pero otro punto en común entre las enfermedades ya mencionadas es que se puede trabajar en su prevención. Nos falta cultura nutricional. Medirte, por favor, usted amigo que está viendo la televisión, mídase su perímetro abdominal. Si usted rebasa 100.2 o sería 1,2 centímetros, tiene riesgo de tener ya un infarto de miocardio, porque se llama eso síndrome metabólico. Y si usted, señorita, y tiene la cintura abdominal 92, también tiene riesgo de tener un infarto de miocardio. Otra fórmula muy importante que ustedes la pueden hacer en casa para ver si tienen riesgo es midiéndose el índice de masa corporal. Es muy sencillo. Calculadora en mano. Anoten. Peso en kilos dividido para la talla al cuadrado. Sencillito. Peso en kilos dividido por la talla al cuadrado. Si le sale superior a 25, usted tiene que ir a su médico porque está con sobrepeso. Y el sobrepeso es sinónimo de que usted puede caer en un infarto de miocardio. Esa es la pregunta número 1, la nutrición. 2, el sedentarismo. Y en esto coincide la nutricionista Verónica Martínez, quien hizo énfasis en que una adecuada alimentación puede mantener a raya a estas enfermedades, aun cuando exista una predisposición genética. Es más cultural, que es donde, como nos criaron, de que se come mucho arroz, mucho verde, que todo eso es saludable, pero si se lo combina de una manera adecuada. Y en Ecuador, los vegetales y las frutas son bastante económicas y podríamos tener por lo menos esa parte súper cubierta, pero no siempre la tienen. Así, en los casos de enfermedades cardíacas o personas con hipertensión, deberán tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Los más prohibidos serían los dulces, todo lo que es alto en azúcar, y tal vez un poco de los refinados, si es que estas fueran galletas refinadas. No es que están prohibidos, porque a mí no me gusta tampoco tanta restricción, pero sí es algo que se debería disminuir. O sea, esto no debería priorizar nuestra alimentación. Lo que sí debería de priorizar nuestra alimentación es los vegetales, que, como explicaba, podría ser, por ejemplo, un plato saludable normal, medio plato de vegetales, lo ideal es que tenga más variedad de vegetales, un poco de cereal integral y alguna proteína. Si es que yo no lo quiero con carne, lo puedo reemplazar por algún frijol, lenteja o garbanzo, que también son altos en proteína pero de origen vegetal, y la combinación de estos dos ya me da una proteína completa. En cuanto a las frutas, también se debería incluir frutas en el día. Lo ideal sería que hayan 5 porciones entre frutas y vegetales. O sea, si yo como en almuerzo y cena medio plato de vegetales, allá tengo 2 porciones y 3 frutas al día, con eso estaría suficiente. En el caso de aquellas personas con diabetes, deberán evitar el consumo de los siguientes productos. Y en el caso de la diabetes, también tener en cuenta la cantidad de azúcar que consumimos, en realidad en cualquier tipo de enfermedad. Por ejemplo, esto es más o menos lo que tiene una galleta de chocolate, que no nos damos cuenta porque nos la comemos así, pero es más o menos esta es la cantidad de azúcar. Entonces, si vamos recolectando lo que consumimos en todo el día, nos damos cuenta que la cantidad de azúcar que consumimos es bastante alta. Entonces, para todas las enfermedades, tanto el azúcar como los ultraprocesados no deberían de estar en nuestra alimentación. Tratar de hacer desayunos de esta manera, que son, por ejemplo, avena, que son de bajo índice glucémico, es decir, que no me va a aumentar el azúcar en sangre,
acompañado de frutas y ahí ya tengo más fibra y sería perfecto. Si le puedo agregar semillas, mejor todavía. Y en el caso de aquellas personas que presenten problemas hepáticos, estas son las recomendaciones que deben tener en cuenta. En el caso de la cirrosis, tratar de evitar alimentos que estén fritos. Por ejemplo, este huevo, si lo hacemos frito, no sería lo correcto. Lo podríamos hacer de esta misma manera, pero por ejemplo con agua o un chorrito de aceite de oliva extra virgen o de aceite de coco o aceite de aguacate, que esos son los 3 mejores aceites. Pero la prevención también se puede trabajar en otras de las principales causas de muertes, como por ejemplo aquellas en las que hay peligro de contagio. Tuvimos hace 2 años acá en Ecuador un brote de neumonía. Hubo campañas de vacunación y hubieron muchos fallecidos por neumonía. La neumonía es un cuadro muy común, sobre todo en niños, en adultos mayores de 70 años y en pacientes que son inmunocomprometidos, es decir, que tienen hepatitis B, hepatitis C o tienen el SIDA. En todo caso, es una patología muy común que también, si no se la trata, conlleva a la muerte de los pacientes. Entonces, hay vacunas, hay campañas de vacunación en el cual tenemos que vacunar a los niños menores de 1 año o 5 años, mujeres embarazadas, pacientes que padecen de SIDA, de hepatitis B, de hepatitis C y adultos mayores a partir de 65 años. Y en el caso de las afecciones originadas en el periodo prenatal, realizarse los controles durante los meses de embarazo. Tenemos los controles que nos dice el ministerio. Una mujer embarazada debe ir por lo menos al centro de salud 8 a 9 veces al año, o sea que dura todo su embarazo, para hacer esos controles, porque puede haber infecciones. Hay una infección que se llama Escherichia coli, que es una infección de vías urinarias que puede provocar desprendimiento o derrame de la placenta. Hay otra infección que se llama listeria monocitógena, que tú la adquieres comiendo productos en la calle, que puede provocar también daños en el niño. A diferencia de las enfermedades que fueron explicadas en el bloque anterior, hay una causa de muerte que en ocasiones depende de uno mismo, pero que otras veces depende de terceros. Me refiero a los accidentes de tránsito terrestre, la 6ª causa de muerte más común en el país y la 2ª entre hombres. ¿Han notado que la mayoría de nosotros siente temor al embarcarse en un avión? El temor a la muerte nos invade apenas está despegando la aeronave. Sin embargo, no sentimos el mismo miedo cuando nos subimos a un automóvil, a pesar de que los muertos en accidentes de aviación son infinitamente inferiores a los que se producen por accidentes de vehículos de transporte terrestre. ¿Por qué? Quizás la respuesta es que vemos demasiadas películas, documentales o noticias sobre catástrofes aéreas y no le damos tanta importancia a los accidentes terrestres. Veamos la siguiente nota. La 6ª causa de muerte general y la 2ª en el caso de los hombres son los accidentes de transporte terrestre. En 2017, por ejemplo, el INEC registró 3.017 muertos en el país por esta causa, y ese mismo año la Agencia Nacional de Tránsito registró un total de 28.967 siniestros de tránsito que provocaron 2.153 muertos en el lugar del siniestro o muertos en sitio y 22.028 lesionados. En 2018, la ANT registró una disminución en el número de siniestros y lesionados, pues ocurrieron 25.530 accidentes de tránsito, murieron 2.151 personas en sitio y 19.858 personas quedaron con lesiones. Por su parte, entre enero y junio de 2019 se han registrado 12.016 siniestros de tránsito y del total de estos ya han cobrado la vida de 1.046 personas en el acto, siendo las provincias con más víctimas mortales Guayas y Pichincha. Sandra Delgado, de la Fundación Corazones en el Cielo, una organización no gubernamental dedicada a difundir la educación y seguridad vial, añade que otro dato de importancia es que la mayoría de los fallecidos por accidentes de tránsito
son jóvenes, entre los 20 y 35 años. En nuestra patria fallecen más de 2.000 personas y quedan heridas más de 20.000 a consecuencia de un mal llamado accidente que pudo haberse prevenido. La mayoría de los accidentes de tránsito se deben a negligencia e impericia cuando somos conductores o cuando somos peatones. Negligencia y impericia, que es cuando tú conduces el vehículo a exceso de velocidad, bajo los efectos del alcohol o de las drogas, mensajeando o hablando por el celular, con estrés laboral. No dormiste las horas de sueño, te subes a un vehículo y te duermes. Saliste con un problema familiar de tu casa, saliste con un problema laboral, te subes al vehículo y lo que debería ser un medio de transporte se convierte en un arma letal para la persona con la que te topes. Pero ninguna cifra es tan impactante como escuchar al menos alguna de las historias detrás de las estadísticas. Por ejemplo, la de aquellos padres que perdieron a sus hijos en un accidente de tránsito. Soy padre de Mary Cathy Belly Jarrín, fallecida el domingo 12 de agosto del 2018. Aproximadamente a las 4 de la mañana, el bus del disco 42 de la cooperativa Señor de los Milagros, con placa GBN 4033, conducida por Ángel Omar Rivas Vélez y de propiedad del señor Edison Hidalgo Morán. Sale desde Guayaquil con más de 60 pasajeros. Les recuerdo que el 12 de agosto del 2018 era un feriado nacional donde se supone que habían controles de tránsito. O los testimonios de aquellos que se salvaron por muy poco y que ahora viven con las secuelas que les dejó el accidente. Entonces, y ahora que me pasó este accidente, aquel día quedamos con esa deuda, no puedo trabajar porque, como ustedes ven, tengo problemas en mis manos, mis piernas. Entonces, yo el único sustento que ayudaba a mi mamá también, nos ayudábamos ambos. Entonces, es duro, tuve que vender la máquina, estoy endeudado con el banco ahorita junto con mi mamá, debemos $4,000, debemos. Aún no he pagado esa cantidad y la máquina lo que vendió yo, hemos cogido para mis terapias. Y es que a la tragedia en sí se suman otras complicaciones. Nadie espera que un familiar fallezca bajo esas circunstancias. La persona recibe una llamada telefónica donde le dicen su familiar falleció. Figúrese usted, nadie está preparado con ningún derecho, no está asistido a un derecho, no sabe qué derecho tiene y cae en manos, en primer momento, de una persona que se lucra con este pobre ser humano. Luego le toca todo ese peregrinaje, contratar un abogado, hacer un proceso y finalmente, ¿qué es lo que pasa con la familia? Se rompe. De acuerdo a las estadísticas, de un 100%, el 70% de los hogares no continúan juntos porque no pueden sopesar o llevarse la carga tan terrible que es una pérdida de un hijo, de un padre, de una madre. Aun cuando muchos creen que la violencia y concretamente la delincuencia es una de las principales causas de muerte en nuestro país, las cifras por muertes violentas, por homicidios intencionales en el año 2016 y en el 2017 no aparecen ni remotamente entre las principales. Ni siquiera fueron superior a las muertes por gripe o por cirrosis. Si bien es cierto que los delitos han aumentado, los muertos no. Es otro caso de percepción debido al exceso de información al que estamos expuestos. Lucero nos da los detalles. Contrario a lo que muchos podrían pensar, las muertes violentas calificadas como homicidios intencionales no se ubican dentro de las 10 causas principales de muerte en nuestro país. Es más, si comparamos el número de defunciones de 2017, veremos que murieron más personas a causa de enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores o enfermedades del sistema urinario que por homicidios intencionales. Así tenemos, por ejemplo,
que según las cifras del Ministerio de Gobierno, antes Ministerio del Interior, en 2017 murieron 972 personas de esta manera. 736 de estas muertes fueron por asesinato, 129 por homicidio, 103 por femicidio y 4 por sicariato. El 52% de estos delitos contra la vida fueron cometidos con arma de fuego y el 31% con arma blanca. Y tan solo 5 de las muertes registradas ocurrieron por sustancias. Sin embargo, en los indicadores de seguridad ciudadana del Ministerio de Gobierno no se diferencia cuáles de estas muertes ocurrieron en circunstancias de robo y cuáles en situaciones de riña o por causas de violencia social. Pese a ello, los indicadores de 2017 precisaban que ese año se registraron 28.645 robos a personas. En cambio, en 2018 se registraron 28.081 robos a personas y 989 muertes por homicidios intencionales. Y en el lapso de enero a junio de este año se registraron 14.912 robos a personas y 570 homicidios intencionales. Hasta aquí nuestro informe. Si bien no debemos descuidarnos de la delincuencia y exigir que las autoridades nos protejan, debemos preocuparnos un poco más de aquellos asesinos silenciosos que están entre nosotros y les permitimos que entren a nuestro cuerpo. Quizás pensarán que somos demasiado optimistas, pero basándome en las evidencias, cifras y estadísticas, puedo asegurar sin temor a equivocarme que el Ecuador en el que hoy vivimos es mucho mejor que el Ecuador en el que vivieron nuestros abuelos hace 50 o 30 años. El promedio de vida ha aumentado significativamente, de 53 años en 1960 a más de 76 en 2015. El nivel educativo de los ecuatorianos se ha incrementado hasta casi erradicar el analfabetismo. La cobertura de servicios básicos como agua potable y electricidad llega a casi todo el país. Los servicios de salud, con todas sus deficiencias, son mejores. Por eso vivimos más. Los índices de mortalidad infantil se han reducido de 50 niños por cada 1000 partos a menos de 10. Los homicidios por los que tanto nos quejamos últimamente han disminuido de 17 por cada 100.000 habitantes a 5 por cada 100.000, tan solo en los últimos 10 años. La extrema pobreza se ha reducido a casi cero y la pobreza, aun cuando todavía la tenemos en cifras preocupantes, es mucho menor que hace 30 años, a pesar del sostenido crecimiento poblacional. De tal forma, queridos amigos, tratemos de disfrutar más lo que tenemos y quejarnos menos de los problemas. Después de todo, no es bueno para nuestra salud. Cuidado nos vaya a dar un infarto. Eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana y los dejamos en compañía de Carlos Vera y su programa Verás.